me doy cuenta que G menos beta entre M por B, esto que está aquí representa la función que depende de B. Y está multiplicado por 1. Entonces, esto es G de T. Porque cualquier función constante la puedo ver precisamente como la variable independiente, ¿verdad? Como una función de la variable independiente X, o en este caso T. Por lo tanto, esta ecuación diferencial, por supuesto que es separable. Por esa razón, fue que la resolví así en su momento, cuando yo resolví este problema. ¿Qué fue lo que se hizo en ese momento? Pues B' es la derivada de B con respecto a T. Entonces, la función que depende de B con el diferencial de B. Me queda diferencial de B entre G menos beta entre M por B. Igual a 1 por diferencial de T. Pero 1 por diferencial de T, pues es diferencial de T. Entonces, nada más me queda diferencial de T. Y por supuesto, entonces, esta ecuación diferencial es lineal, porque podemos hacer la separación de variables, el diferencial de B con la función que depende de B y el diferencial de T con la función que depende de T, que en este caso fue la función constante 1. Integro y agrego mi constante de integración. No sé si se alcanza a ver y si está claro. Sí, profesor. Bien, entonces, observar ahora la ecuación que nos representaba el otro problemita de aplicación, ¿verdad? El de encuentre la curva cuya tangente en cada punto de la misma es igual al doble de la suma de sus coordenadas. Eso decía el problema que al principio planteé. ¿Qué ecuación es esa? Y', ¿verdad? Ahora para esta ecuación. Y' igual a 2 por X más Y. ¿Sí? Ahora pensemos en esta ecuación. La ecuación es lineal también, por supuesto. Y' igual a 2 por X más Y también es una ecuación lineal de esta forma. ¿Sí? Si ustedes la acomodan, pues claramente es una ecuación lineal de primer orden, porque yo puedo escribir Y' menos 2 por Y igual a 2X, cuando quite el paréntesis y acomode. Claramente es una ecuación diferencial lineal. Esta es lineal. Y esta también es una ecuación lineal. Por supuesto, de primer orden, ¿verdad? Porque aquí observo que hay una 0 de X, esta es A0 de X por Y', más A1 de X por Y igual a F de X. A1 de X por Y' más A0 de X por Y igual con F de X. Entonces, por supuesto que es una ecuación lineal. Sin embargo, observa, ¿esta ecuación es separable? ¿Es separable la ecuación? ¿Es lineal? No, profe. ¿Pero es separable? Y' menos 2Y igual a 2X. ¿La vuelvo a pintar aquí? No es separable, profe. Y' menos 2Y igual a 2X. No es separable, ¿verdad? Si yo escribo Y' igual a 2X más 2Y, esto que está aquí, como ya lo había comentado, no es el producto de una función que dependa de X por otra que dependa de Y. Yo no podría hacer esto. Y usos, porque muchos lo hacen. Yo no podría hacer esto. Si yo pienso que efectivamente esto está multiplicado por 1, claro que sí. Pero al momento de hacer la separación, y yo escribo dy entre 2x más y igual a dx, aquí ¿cómo voy a integrar? Aquí, ¿quién es la variable de integración? Es y. Y aquí tengo 2x más 2y. Entonces, esto no lo puedo hacer.
Porque evidentemente estamos hablando de no integración parcial, como lo hacíamos en análisis vectorial. En análisis vectorial, si yo quiero evaluar una integral de esta naturaleza, esta x juega el papel de una constante, pero no estamos integrando parcialmente. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok. Entonces, Sí. ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer cuando nos enfrentamos a una ecuación como estas? Y' igual a 2x más 2y, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues eso es justamente lo que pretendo plantear el día de hoy. Vamos a resolver ecuaciones diferenciales que no son separables, que no tienen esta estructura. Y' igual a g de x por h de y. No tienen esta forma, no la tienen. Pero mediante una transformación apropiada, un cambio de variable, podemos lograr que se convierta en una ecuación que sí sea separable. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, veamos. Voy a presentar algunos ejemplos que cumplen esta característica. ¿Puedo borrar esto, perdón? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Por favor, quiero que si son tan amables de decirme si sí se ve bien, porque parece que luego esa cochinada de internet no funciona y... Sí, ahorita sí se ve bien, profe. Sí, también se ve bien. Solamente que no escriba donde está el circulito porque ahí hay reflejo. Aquí. Ajá, ahí hay reflejo. Sí, ahí no escribo precisamente porque ya me di cuenta que ahí hay como un... Pronto a ver si ya pues es posible vernos ya de manera presencial allá en la SCOM. Yo el día de hoy tengo cita con el médico, a ver qué me dice y espero que me pudiera ya reincorporar allá en el salón de clases para no estar trabajando así. Y por otro lado, quería yo preguntar si, pues ustedes que son muy buenos en esto ya de la tecnología moderna que hay, quería yo preguntar si alguno de ustedes o alguien, cuando esté yo dando mi clase en el salón, esté grabando la clase, porque se supone que nada más deben de estar la mitad del grupo, ¿no? Yo tengo 34 alumnos, pues yo me imagino que deben de estar unos 15 o 17 alumnos en el salón. Y los otros... En realidad, profe, solamente van de los que van de cierta letra a cierta letra. Por ejemplo, ahorita vamos los que vamos de la A a la M, creo. A a la J. L, ok. A a la L, y entonces la siguiente semana van a ser de la L a la Z. Entonces llegan a ser variantes. Ahorita podemos estar en la clase 10 personas, pero la siguiente pueden estar 20, entonces no es... O aquí podemos ser 22. Bueno, eso... Yo supongo que eso lo decide cada profesor, ¿no? Yo a mí me gustaría que nada más fuera la mitad de un grupo y luego la mitad del otro grupo. Pero tengo que hablarlo con la jefa de departamento a ver cómo. Porque si en un día hay 10 alumnos y el otro día 20, pues sí está complicado, ¿no? Se supone que la idea es tener el menor número de alumnos en el salón de clase, ¿no? Para protegernos todos. No sé. Pero bueno, yo voy a tratar de... Lo que yo quería preguntar es si cuando yo esté dando la clase en el salón,
alguno de ustedes esté grabando, para que esa grabación de la clase se le mande a los alumnos que están en su casa. ¿Es posible? ¿Jóvenes? Sí, unos ¿Sí se puede profesores hacer también eso? lo que están haciendo es inician su clase y bueno, transmiten, bueno, así como si ustedes estuvieran presencial, igual da la clase para los de virtual. Ajá. Llevan su computadora y pues prenden la videollamada y la dan al mismo tiempo. Ujú. Así es, eso es lo que yo pretendo hacer, pero yo pregunto si alguno de ustedes podía estar grabándola para que esa clase que graban sea la que se les mande a los estudiantes. ¿Ustedes lo pueden hacer en su celular? ¿O algo así? Pues, supongo que sí. Bueno, ya lo veré, pero bueno, voy a continuar. Entonces, voy a presentar algunos ejemplos de las siguientes ecuaciones diferenciales. Y entonces, voy a poner como título ecuaciones diferenciales de la forma y' igual a f de ax más by más c. Ecuaciones diferenciales de la forma y' igual a f de ax más by más c. O sea, una ecuación diferencial en donde y' no es igual al producto de una función que depende de x por otra que depende de y, sino tienen esta estructura. Por ejemplo, ejemplos de estas ecuaciones son las siguientes. Voy a empezar con esa. Y' igual a 2 por x más y. Y' igual a 2 por x más y. 1, 2. Y' igual a 1 más c a la y menos x más 5. Otra ecuación. Y' igual a 2 más la raíz cuadrada de y menos 2x más 3. 4. Y' igual a tangente cuadrada de x más y. O 5. Y' igual a 1 menos x menos y entre x más y. Vean ustedes, cada una de estas ecuaciones, cada una de ellas, no tiene una estructura de la forma y' igual a g de x por h de y. Porque si ustedes analizan cada una de ellas, ¿quién sería g de x y quién h de y? ¿Sí? Vean ustedes. De esas cinco ecuaciones que acabo de pintar, ninguna tiene una estructura como estas. G de x por h de y. ¿Quién sería la g? ¿Quién sería la h? Aquí en esta, por supuesto, ya vimos que no. En esta, por ejemplo, y' igual a 1 más e a la y menos x más 5. ¿Quién sería g de x y quién h de y? Si ustedes observan,
Por ejemplo, para la ecuación número 2, y' igual dice 1 más e a la y menos x más 5. Así está la ecuación. ¿Quién sería g de x y quién h de y? Si no estuviera este 1 y estuviese así, por supuesto no habría problema. Porque esta ecuación la podría escribir como y' igual a e a la y por e a la menos x más 5. Pero este 1 que está aquí me está haciendo ruido. Repito, si no estuviera este 1 que está aquí, pues entonces la ecuación claramente la puedo escribir como una ecuación separable, porque efectivamente observo que aquí la función que depende de x es esta, y la que depende de y es esta. Y no hay problema. Puedo hacer la separación. ¿Cómo me quedaría la separación? Pues diría de y, el de x, igual a e a la menos x más 5 por e a la y. Entonces, el diferencial de y, con su función que depende de y, igual a e a la menos x más 5 por diferencial de x. Integro aquí y agrego mi constante. ¿Se entendió? Sí, ¿Jóvenes? Pero este 1 que tenemos aquí, me destruye esa posibilidad. Entonces, quiere decir que esta ecuación diferencial, la número 2, no es una ecuación de variables separables. Ninguna de estas ecuaciones que están aquí es de variables separables. Ninguna lo es. Piensen en del ejemplo 3. El ejemplo 3. Y' igual a 2 más la raíz cuadrada de y menos 2x más 3. Pues esta ecuación tampoco es una ecuación separable, porque ¿quién es la f de x y quién es la h de y? No se puede. Pero observen la característica que tienen cada una de estas ecuaciones. La característica que presentan. Miren, y' igual a una función que depende de un argumento de tipo lineal ax más by más c. Y' igual a f de ax más by más c. Lo que está después de la derivada es una función que depende de un argumento de tipo lineal ax más by más c. Mira, y' igual a x más y. X está elevada a la potencia 1 y y a la potencia 1. En la segunda ecuación, y' igual a 1 más e a la y menos x más 5. Mira, esta ecuación, toda esta, o esta función que está de este lado, es una función de la forma f de ax más by más c. El argumento que tiene esta función depende de ax más by más c. Mira, y menos x más 5. En esta, mira, y' igual a 2 más, aparece un ax más by más c, ¿sí lo ves? Menos 2x más y más 3. Aparece ese argumento de tipo lineal. La ecuación número 4, mira, y' igual a tangente cuadrada de x más y. X elevado a la potencia 1, y elevado a la potencia 1. La ecuación 5. 1 menos x menos y entre x más y. Toda esta función que está aquí, 1 menos x menos y entre x más y, me representa una función de la forma f de ax más by más c, porque observamos
que la X y la Y están elevadas a la potencia 1 y están expresadas en términos de una expresión de tipo lineal AX más BY más C. AX más BY más C. Entonces, justamente, y eso es lo que yo comentaba cuando señalaba que para resolver una ecuación diferencial, lo primero que tengo que hacer es aplicar el primer paso del método científico, que es observar. Observar la ecuación. Me doy cuenta que al observar estas ecuaciones, pues ninguna es separable, pero sí tiene esta estructura. Entonces vamos a ver qué se puede hacer cuando tenemos una ecuación diferencial que tiene una estructura como estas. Hacemos un cambio de variable. Lo que hacemos es un cambio de variable. Y eso es típico en la solución de ecuaciones diferenciales. Típico. Una ecuación diferencial muchas veces no es separable, pero mediante un ANSAS es una transformación. Meto una transformación que me permita hacer más fácil la ecuación diferencial o que me permita convertirla en una ecuación separable, por ejemplo. Vamos a comenzar con la ecuación número 1. ¿Sí? Vamos a comenzar con la ecuación número 1. Entonces, ecuaciones diferenciales de esta forma. Ejemplos de este tipo de ecuaciones son estas. Y agrego aquí, como podrá observarse, ninguna de ellas es separable. Como se puede comprobar, ¿no? Ya te expliqué cómo se puede comprobar. Ninguna de estas ecuaciones es separable. Ninguna de estas ecuaciones es separable. Sin embargo, observamos que el lado derecho de Y', el lado derecho de Y' es de la forma f de AX más BY más C. Entonces, veamos qué se puede hacer o qué se hace para resolver este tipo de ecuaciones. Veamos cómo podemos resolverlas. Veamos cómo podemos resolverlas. Y voy a resolver estas dos primeras y enseguida damos el procedimiento general. ¿Voy bien hasta aquí, perdón? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, todavía. A ver, entonces, comenzamos con la primera. Número 1. Dice, Y' igual a 2 por X más Y. Bueno, mira, el truco para resolver estas ecuaciones diferenciales consiste en hacer el siguiente cambio de variable. Voy a poner sea Z igual a X más Y. Introduzco un cambio de variable. Igualito como los cambios de variable que luego tenemos que hacer cuando resolvemos una integral. Si recuerdas de tu curso de cálculo integral, pues muchas integrales las resolvías haciendo un cambio de variable. ¿Para qué? Para llevar la integral a una integral más sencilla. Lo mismo se hace aquí.
En el estudio de las ecuaciones diferenciales, hacer transformaciones es típico. Es muy común meter un cambio de variable para convertir una ecuación diferencial en otra. En este caso, esta ecuación diferencial que no es separable, la voy a convertir en separable mediante esta transformación. Sea z igual a x más y. Y a lo mejor ahorita de entrada dices, ah, caray, ¿y por qué hago eso? Bueno, ahorita espero que quede justificado y entiendas por qué. Si yo hago z igual a x más y, o sea, x más y, que es la parte f de ax más by más c, a esto le llamo z. En este caso, x más y juega el papel de esa z. Entonces, mira, y ahorita copias, por favor. Mira, voy a tratar de agarrar un plumón que esté nuevecito para que se pueda ver bien. Si yo despejo la y de aquí, mira, y es igual a z menos x. Si despejo y de aquí, y es igual a z menos x. Como yo voy a reemplazar la y, esta que está aquí, la voy a reemplazar por este cambio de variable, pero necesito y'. Entonces, si y es igual a esto, pues y' sería igual a la derivada de z con respecto a x, que es z', menos la derivada de x con respecto a x, que es 1. Y si y es igual a z menos x, entonces y' es igual a z' menos 1. A esto lo voy a llamar ecuación número 1, y a esta transformación, a esta y, 2, y a esta t, y', 3. Sustituye 2 y 3 en 1. Sustituyendo 2 y 3 en 1, miren quién se convierte esta ecuación 1. En lugar de poner y', le voy a poner z' menos 1. Y esto tiene que ser igual a 2 por x más y. Pero x más y se llama z. Y mira lo que acabo de lograr con esto. Si yo despejo z', z' es igual a 2z más 1. Z' es igual a 2z más 1. Esta ecuación diferencial, donde la nueva variable dependiente es la z, y la independiente sigue siendo la x. Pero la nueva variable dependiente a través de esta transformación, a esta transformación le llamamos ansatz. O sea, así se le llama en el argot de las ecuaciones diferenciales. Metemos un ansatz para transformar la ecuación en una nueva ecuación. Decimos que mapeamos la ecuación dada. Esta ecuación se mapea en esta. Esta ecuación se mapea bajo esta transformación. Esta ecuación diferencial que está aquí es de variables separables, miren. Porque esto es lo mismo que dz entre dx igual a 2z más 1. Esto está multiplicado por 1. 2z más 1 juega el papel de la función h de z, y 1 juega el papel de la función g de x. Esta es una ecuación diferencial de variables separables. Ecuación de variables separables. La ecuación diferencial 1, que no es separable, bajo esta transformación la convierto en una separable.
¿Se entendió? ¿Podría otra vez repetirlo así brevemente? Es que el 2 que se le hizo en un principio. La ecuación 1, como hemos señalado, no es separable. Ajá. Pero bajo esta transformación, la logré convertir en una ecuación separable. Esta ecuación ahora sí es una ecuación diferencial separable. Entonces, como ya sé resolver las ecuaciones separables, la resuelvo. Aquí voy a encontrar a z como función de x. Entonces, al resolver esta ecuación diferencial separable, voy a encontrar la z. Pero yo sé que z es igual a x más y. Entonces, cuando regrese a mis variables originales, cambio la z por x más y habré obtenido la solución de esta ecuación. ¿Y no afecta al 2 que está multiplicando? Por supuesto que no, porque estamos señalando que el argumento de tipo ax más by más c es a lo que estamos llamando z. Esta es la transformación que se mete en este tipo de ecuaciones. Es una transformación o ansatz. Llámale transformación, ¿sí? Para que no nos metamos en problemas. Metemos una transformación como estas y transformo la ecuación o la mapeo en otra. Y siempre se debe de agregar ya cuando nos queremos tener las variables separables, ¿lo multiplicamos por 1 o no siempre? No, bueno, en este caso, porque me estoy dando cuenta que 2z más 1, pues es una función que depende de z. Esto está multiplicado por 1. No se le pone porque ya sabemos que 1 por cualquier cantidad, pues siempre me deja la misma cantidad. 2z más 1 por 1 es 2z más 1. Eso lo sabe cualquier niño. Ok. A ver, ¿está claro para todos? Sí, profe. Sí. Profe, Ok, entonces separamos variables. Separamos variables aquí. dz en dx igual a 2z más 1. Entonces, resolvemos ya esta ecuación. Voy a ponerlo aquí. Entonces, separando variables en esta ecuación, como ya es de variables separables, entonces resolvemos esta ecuación. Resolviendo la ecuación separable, pues ¿cómo la resuelves? Vas a tener dz entre 2z más 1. ¿Verdad? Igual a diferencial de x. Diferencial de x por 1. Integro. Entonces, resolviendo la ecuación separable significa que voy a hacer la separación de variables y voy a integrar. Y agrego mi constante. Integro esta ecuación. Integro dz entre 2z más 1. Vuelvo a repetir, no perder de vista que estoy resolviendo la ecuación separable, que es la que ya aprendí a resolver. Por eso primero iniciamos estudiando ecuaciones diferenciales separables. Te voy a dejar allí un conjunto de ejercicios, muchos, para que resuelvas todos esos ejercicios. Estés trabajando, resolviendo ecuaciones de variables separables. Y luego te voy a dejar otro tipo de ejercicios para que simplemente las transformes en ese tipo de ecuaciones y ya las resuelvas completamente. Entonces, aquí, ¿cómo le hago? Hacemos aquí, ya a partir de aquí lo que sigue es cálculo, ya no ecuaciones diferenciales. Cuando estoy resolviendo un integral, aplico mis conocimientos de cálculo.
Entonces, pues ya tú resuelves la integral como lo sabes hacer. Hagamos u igual a 2z más 1. Entonces, diferencial de u es igual a 2 diferencial de z. Yo ya tengo diferencial de z, multiplico por 2, divido entre 2. Y entonces esta integral se convierte en un medio de la integral. De 2 de z es de u. Y 2z más 1 es u. Fíjate, que quede claro, a pesar de que ya sabes tu integral, yo te estoy explicando las integrales también. Entonces, me queda un medio de du en u. La integral de du en u es logaritmo natural de u. Entonces, esto va a ser igual a un medio del logaritmo natural de la u. Pero u es 2z más 1. Entonces, ¿verdad? Esta integral, la integral de dz entre 2z más 1, simplemente queda como un medio del logaritmo natural de 2z más 1. 2z más 1. Ahí tienes. Esta integral del lado izquierdo vale un medio de 2z más 1. Y por supuesto la integral de dx, pues es x. Entonces esto es x. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a borrar aquí. Y por lo tanto, ¿qué me ha quedado? Un medio del logaritmo natural de 2z más 1 resulta ser igual a x más c. Ahí está. Esta es la solución general de la ecuación que fue ya separable. Pero a mí la que me interesa resolver es la ecuación número 1. Entonces, para obtener la solución de esa ecuación, simplemente hacemos lo siguiente. Regresando a las variables originales, ¿cómo nos queda? Regresando a las variables originales, tenemos un medio del logaritmo natural de 2 por z, pero z le llamamos x más y, más 1, y esto tiene que ser igual a x más c. Aquí tienes la solución general de la ecuación original. Esta función es la solución de la ecuación original. Solución general de la ecuación original. ¿Cuál fue la ecuación original? Y' igual a 2 por x más y. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Sí. Así de sencillo. Obviamente, pues si tú quieres, puedes simplificar. Podemos simplificar esta expresión. ¿Sí? Ya. Podemos
simplificar. Si se quiere o si es necesario, ¿verdad? Pero aquí está ya la solución. ¿Cómo le hago para simplificar? Pues a lo mejor multiplico por 2 toda la ecuación para que me quede logaritmo natural de 2 por x más y más 1. Así. Igual a 2x o 2 por x más c. Multipliqué por 2 ambos miembros, lo pongo para acá. Luego, si yo quiero quitar este logaritmo natural, entonces, ¿qué me quedaría? E a la logaritmo natural de esto, pues me va a quedar simplemente 2 por x más y más 1 va a ser igual a e a la 2 por x más c. ¿Sí se entiende? Tomo el logaritmo natural de ambos miembros y me quedará 2 por x más y más 1 igual a e a la 2 por x más c. O bien, si quieres escribir esto como 2 por x más 2y más 1 igual a e a la 2x por e a la c. Pero e a la c es una constante. Esto que está aquí sigue siendo una constante. Entonces le puedo llamar constante k. Y por lo tanto también puedo escribir 2x más 2y más 1 igual a una constante por e a la 2x. Esto y esto es lo mismo. ¿Se entendió? Esto y esto es lo mismo. Profe, ahí no sería Euler a las 2x por Euler a la 2c. Claro. De aquí. Por eso le sigo llamando K. Entonces K. Sí, está bien. Es E a la 12, por supuesto. Nada más que como estamos acostumbrados a que si yo multiplico esta constante por 2, pues sigue siendo una constante. Entonces ya de manera natural la pones, sigue siendo constante. Y redefines nuevamente E a la 2C o E a la C como constante y me sigue quedando esta constante. Pero sí, claro que sí es correcto. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Y ahí la llevamos. A ver, el siguiente, la ecuación número 2. Voy a borrar. Para el ejemplo 2 tenemos. ¿Qué cosa es? Y' igual a 1 más e a la y menos x más 5. Y' igual a 1 más e a la y menos x más 5.
¿Qué es lo que tengo que identificar en este tipo de ecuaciones? Lo que tengo que identificar es el AX más BY más C. Lo que tengo que identificar es el AX más BY más C. ¿Quién es el AX más BY más C? Y menos X más 5. Entonces decimos, sea Z igual a Y menos X más 5. ¿Sí? Así, metemos un cambio de variable. Este es el ANSAS, una transformación. Sea Z igual a Y menos X más 5. Y entonces, despejo Y de aquí. Si despejo Y, ¿cómo me quedaría? ¿Por qué despejo la Y? Porque la necesito aquí y necesito Y'. Pero estrictamente Y' nada más. Entonces, si despejo Y de aquí, me va a quedar Y' igual a Z más X menos 5. Y por lo tanto, encuentro la derivada. Y' va a ser igual a Z', que es la derivada de Z con respecto de X, más la derivada de X con respecto a X, que es 1, menos la derivada de 5 con respecto a X, que es 0. Entonces, Y' es Z' más 1. Eso es Y'. A esta le llamo ecuación número 1 y a esta ecuación número 2. Sustituyendo 2 en 1, sustituyendo 2 en 1, me quedaría Y' lo cambio por Z' más 1. Y esto entonces tiene que ser igual a 1 más E a la Y menos X más 5. Pero ¿quién es Y menos X más 5? Y menos X más 5 es Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Qué se observa? Que este 1 con este 1 se vuelve en el neutro aditivo y me queda Z' igual a E a la Z. Por supuesto que esta es una ecuación diferencial de variables separables. Z' igual a E a la Z es una ecuación diferencial separable. Esta es una ecuación diferencial separable. ¿Por qué es separable? Porque tengo el producto de una función que depende de Z por otra que depende de X, porque esta está multiplicada por 1. Entonces, hago la separación de variables. Separando variables, me va a quedar Z' es dz en dx igual a E a la Z. Entonces, diferencial de Z entre E a la Z, la función que depende de Z con el diferencial de Z, igual a diferencial de X. Esto lo puedo escribir como E a la menos Z por diferencial de Z igual a diferencial de X. Integro, integro y agrego mi constante. ¿Estoy bien? Sí, profe. Integramos E a la menos Z. Y me quedaría como menos E a la menos Z, ¿verdad? Porque la integral de E a la menos Z es menos E a la menos Z igual
a la integral de dx, que es x, más mi constante. O bien, e a la menos z igual a menos x menos una constante. Este menos lo multiplico así. O bien, no pierdo ninguna generalidad si escribo e a la menos z igual a una constante menos x. Esta menos c la redefino como más c y la puedo escribir también así. E a la menos z igual a c menos x. Despejo la z. ¿Qué me quedaría? Tomo logaritmo natural de ambos miembros, ¿verdad? Si yo tomo logaritmo natural de e a la menos z, pues esto lo puedo escribir como logaritmo natural de c menos x. Pero lo natural de a la menos z es menos z, igual al logaritmo natural de c menos x. Si despejo de aquí la z, pues z es igual a menos logaritmo natural de c menos x. O bien este signo negativo se lo pongo aquí, ¿verdad? Son propiedades de los logaritmos. Esto que estoy haciendo aquí ya es álgebra, que me enseñaron desde mi primer año de preparatoria. O bien z es igual a 1 entre logaritmo natural de c menos x. Pero si quieres así lo dejas. Y ahí está ya la z. Entonces, ¿cuál es la solución de la ecuación original? Bueno, regresando a las variables originales, z, ¿quién fue? La función z fue y menos x más 5, eso fue z, pues va a ser igual al logaritmo natural de c menos x a la menos 1. Disculpe, profe, me surge una duda. ¿Sí? Al momento de integrar e a la menos z, le dio menos e a la menos z, ¿no? Así aquí está. ¿Esa no es la derivada? ¿Perdón? ¿Esa no es la derivada? ¿No era e a la menos z más 1? La integral. E a la menos z. ¿Cuánto vale la integral? ¿Cuánto vale la integral de e a la menos x diferencial de x? Me da menos e a la menos x, ¿no? Más una constante. Porque si yo derivo menos e a la menos x, si yo la derivo, me va a quedar menos e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Más la derivada de c, que es 0, menos por menos da más, y me quedaría la menos x. Oh, sí, es cierto, perdón, me había confundido ahí. Sí. Ok, gracias. No se preocupe, no se preocupe. Nada más que estas cosas son de cálculo. Cálculo integral. Hay que repasar esas cosas, ¿eh? Porque aquí necesitamos que la gente sepa integrar. Imaginen ustedes si en el curso de ecuaciones diferenciales estamos
explicando cómo integrar cuando voy a terminar yo mi programa. Ustedes por eso están en tercer semestre. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, ustedes resuelvan la siguiente ecuación y con eso comenzamos a dar ya un procedimiento general, ¿no? Resolver el inciso C, y' igual a 2 más la raíz cuadrada de y menos 2x más 3. Y menos 2x más 3. ¿Quién es el z en esa ecuación? Y menos 2x más 3. Así es, ¿no? Entonces, por favor, si son tan amables, resuélvanlo ustedes. ¿Qué dices? Sea z igual a y menos 2x más 3. ¿Por qué hago eso? Porque me estoy dando cuenta que esta ecuación diferencial es de la forma y' igual a f de ax más by más c. Y' igual a f de ax más by más c. Todo esto, 2 más la raíz cuadrada de y menos 2x más 3, juega el papel de la función f de ax más by más c. ¿Y en qué consiste? Lograr transformar esta ecuación diferencial, pues en que identifico la expresión ax más by más c de la función. En este caso es y menos 2x más 3. A eso le llamo z. Y si hago esa transformación, este tipo de ecuaciones siempre logran reducirse a ecuaciones de variables separables. ¿Quieren intentarlo, por favor? Sí, profe.
Si alguien ya terminó, me dice. Creo que ya acabé, profe. ¿Cuál fue la solución? 2 raíz de y menos 2x más 3. ¿2 por quién? Por la raíz de y menos 2x más 3. Igual a x más c. ¿Es la respuesta? Sí. ¿Los demás? ¿Está bien su compañero? ¿Cuál es su nombre? Perdón. César. Miranda Ruiz. Sí. Miranda Ruiz. Su compañero Miranda Ruiz dice que esta es la respuesta. Ya mérito acabó, profesor, permítame. ¿Perdón? Ya mérito acabó. Ahorita lo compró. Maestro, tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo sería la integral de z a la menos 1/2? La derivada de z. ¿La integral de z a la menos 1/2? Sí. Caray. Pues es z a la menos 1/2 más 1 entre menos 1/2 más 1. Gracias. Ya acabé también yo, profe. ¿Le dio eso también? Sí, también. Ok. ¿Alguien más? Yo, maestro. Igual me dio lo mismo. Muy bien. Sí, da eso. Perfecto. Entonces, generalizando este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? O sea, generalizando el método, ¿en qué consiste? Tengo la ecuación y' igual a f de ax más by más c. ¿Verdad? Lo primero que hacemos es introducimos el cambio z igual a x
más b y más c. Este es el cambio de variable que introducimos para resolver estas ecuaciones diferenciales. Z igual a x más b y más c. Y entonces, podemos despejar de aquí la y, ¿no? Si despejamos la y, entonces me quedaría que y va a ser igual a ¿quién? Voy a despejar la y. Z menos ax menos c, y al despejar la y, todo esto entre b. Y simplemente entonces me quedaría z menos ax menos c entre b. ¿Verdad? Entre b. Esto es la y. O si quieres, ponla como 1 entre b por z menos ax. Y es igual a 1 entre b por z menos ax. Eso es y'. Eso es y, perdón. Eso es y. ¿No? Despejo de aquí y me queda z menos ax menos c. Así. Despejo la y, repito, y me queda z menos ax menos c entre b. ¿Estoy bien? ¿Jóvenes? Sí, profe. Entonces, ahora Sí, ya, profe. por lo tanto, y' es igual a ¿quién? A 1 entre b por z' menos a. Cuando yo derivo esta función, me va a quedar z' menos a. Reemplazamos y' en la ecuación original. Y entonces, ¿qué tenemos? Y' lo voy a cambiar por 1 entre b por z' menos a. Y' lo cambio por 1 entre b por z' menos a. Y esto tiene que ser igual a una función que depende de ax más b y más c. Pero, como a ax más b y más c le llame z, entonces solamente voy a tener una función que depende de z. Y me queda de esta manera. O bien, z' menos a es igual a b por f de z. Despejo la z', z' es igual a b por f de z más a. Y me doy cuenta que todo lo que tengo aquí es una función que depende nada más de z multiplicado por 1. Entonces eso me permite hacer la separación de variables y escribir diferencial de z sobre b por f de z más a igual a diferencial de x. Integro aquí y agrego mi constante. Y tengo de esa manera la solución de la ecuación separable. Esta ecuación diferencial que tengo aquí, bajo esta transformación, esta ecuación, esta. Le aplico esta transformación y bajo esta transformación la mapeo en esta. Ecuación diferencial bajo esta transformación se mapea en esta, que es una ecuación separable. Ecuación separable.
Eso es lo que se hace. La ecuación diferencial y' igual a f de ax más by más c, bajo esta transformación, se convierte en una ecuación separable. La integras, resuelves esta ecuación para z, y una vez que tienes la solución de esta ecuación, regresas a las variables originales y encuentras la solución de la ecuación original. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Bueno, pues entonces, por favor, termina los siguientes, los ejercicios que quedaron, el 4 y el 5. A ver, ¿perdón? ¿Podría volver a poner la solución? La solución de 4. Del C. Es esta. ¿Es esa? Te lo paso ahorita. No, pues es que me salió diferente. A ver. Me salió el logaritmo. A ver, ahorita. Bueno, pues lo revisamos la próxima clase. Y pues de tarea quedan pendientes los ejercicios 4 y 5, y voy a poner otros más para comenzar con otro tipo de ecuación diferencial, ¿no? Entonces, por favor, pues hay que irse poniendo a estudiar constantemente, todos los días, por favor. Me tuvieron que nombrar coordinador de la asignatura de ecuaciones diferenciales, porque no había quien, y voy a tener que coordinar esta materia, y en este momento tengo una reunión con los profesores de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues aquí lo voy a parar, porque la reunión es a la 1:30. Entonces ahorita voy a preparar la reunión y nos vemos la próxima clase, por favor. De tarea queda entonces terminar las ecuaciones 4 y... ¿Cuál puse? El inciso D y el E, por favor. El inciso D y E. Resuélvanlos. Y para la próxima clase me comentan, por favor. Ahorita en estos minutos que quedan, intenten hacer el inciso E. Y' igual a 1 menos x menos y entre x más y. Ponte a hacer ese ejercicio, ¿no? Y lo comentamos la próxima clase. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Sí, profe. Muy bien, entonces, pues así lo hacemos. Nos vemos la próxima clase. Me quedan 8 minutos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye.